Para que tengan una idea de la magnitud de los antecedentes de Carlos Escalante, él ha participado en cerca de 250 campañas políticas locales, regionales, parlamentarias y presidenciales en distintos países de la región. Alguna vez me tocó colaborar con él en una para gobernador cuando todavía se podía entrar a Venezuela, en mi área de especialidad que era Media Training. Es máster en gerencia en campañas políticas, posgrado de alta gerencia de mercadeo, licenciado en ciencias administrativas y este de aquí no me la sabía. Tiene un diplomado en guerra política en el Fu Sing Kang College de Taipei, Taiwán. Tecnólogo superior universitario en administración de personal del Colegio Universitario Monseñor de Talavera, cuando tenía un poco más de pelo que ahora. Carlos, qué gusto saludarte. Bueno, Igualmente, tocayo, ¿cómo está? Feliz año. y supongo que qué alegría y qué esperanza compartimos. He estado rompiendo lanzas desde el domingo con la gente que pretendía una intervención total, perfecta, sacar a los chavistas de golpe, poner a María Corina enseguida y que la dictadura termine así, de un tris. Y desde entonces acá, con otros que en cambio dicen que Trump tiene solo como interés, porque lo reconoció y lo mencionó expresamente varias veces, el petróleo, el petróleo, el petróleo, el petróleo. Y que lo demás será maquillar las cosas, pero dejar el chavismo intacto, ya que con eso evita una masacre que sería indispensable para erradicarlo todo. Por favor, danos luces en este sentido. Bueno, yo creo que hacer lo que la oposición quería, lo del ciudadano de a pie quería, que era sacar a Maduro y que llegara María Corina, Miraflores y se juramentara el mundo y esto, aquello, eso era un absurdo, ¿no? Porque no tiene gobernabilidad, ni tiene todavía gobernabilidad. Y creo que fue muy acertado por parte de la administración norteamericana buscar la forma de generar una transición y que sea interna la transición, porque además el que va a la cabeza de la transición siempre va a quedar muy mal. Uh -huh. Entonces, que queden mal ellos. Okay. Entonces, además, la espada contra la pared las tiene Delcy, que es la encargada representante, la que se mantiene en comunicación con Marco Rubio, secretario de Estado. Si eso en verdad funciona, no tengo duda de que la transición económica ya empezó. O sea, ya hoy en Miami habían reuniones de empresarios del mundo del petróleo, de cómo van a entrar a producir a entrar al negocio del petróleo en Venezuela. Cosa que no es mala, es muy buena. Nadie niega que eso sea dañino y que no es que estamos perdiendo soberanía ni nada, no, la soberanía ya la habíamos perdido hace tiempo con los cubanos, de hecho los cubanos quedaron al descubierto que el primer círculo de guardaespaldas eran cubanos, la soberanía se había perdido con los chinos, la soberanía se había perdido con los rusos, con los iraníes, o sea, esto no, eso no existe. La gran diferencia es que los gringos saben del negocio, fueron los que inauguraron la industria petrolera en Venezuela, conocen la industria petrolera, ya tienen a Chevron hace muchos años ya trabajando, o sea, tienen mucha información reciente, cosa que es positiva. Todo eso yo lo veo bien. Ahora, Carlos, La misma duda es que la que tengo yo es la que tienes tú. ¿Qué ¿ya? pasa con la transición política? ¿Ok? ¿Y por, Que la dónde, transición política, y por qué te viene la duda? ¿De dónde te viene la duda? bueno, porque en el primer discurso de Trump habló 20 veces de petróleo y cero de democracia. Uh -huh. Ok, y ahí sí me vas a sacar información que cuesta decirla, pero hay que reconocerla. Pues. Pero no crees, Donald Trump no está formado en democracia. pero claro, se lo ve en Estados Unidos y en Estados Unidos toma decisiones así y el sistema de Estados Unidos no ha logrado impedirlo, evitarlo ni sancionarlo hasta ahora. Pero es que aquí vamos a una cosa mucho más compleja todavía. La democracia ha terminado siendo un sistema para alcahuetear a los corruptos y a los delincuentes. Y la única manera, en el sumum de la democracia, que es los Estados Unidos, es romper algunos de esos cánones, con el gran riesgo que eso conlleva, ¿ya? De poner en el gobierno, como dicen allá, a un rey y no a un presidente, o quedarte resignado a esas limitaciones. There's no fucking option para hablar en inglés.
pero tenemos que entender que en la transición económica ciertamente ayuda fundamentalmente a Estados Unidos y al que maneje la administración en Venezuela. Y Trump no llegó a decir la palabra democracia, dijo, yo no estoy haciendo todo esto, yo voy a querer dejar a alguien encargado que realmente cumpla lo que nosotros estamos pidiendo. O sea, no va a querer dejar a alguien que desbloquee el mundo que estamos esperando. Y mucho más teniendo a un Marco Rubio que ese sí está comprometido con el tema democrático. Ok. Ese sí, la contrapartida de Trump, gracias a Dios, es Marco Rubio y es el responsable de la transición. Ciertamente tiene que bailar al ritmo del mundo de la transición económica, pero no creo que se vayan a quedar solamente ahí. Pues. Ahora, veamos otras movidas de Trump para give him some credit, como dicen los gringos. Yo hablando contigo se me mete el inglés. Para darle algún crédito, para darle algún beneficio de la duda de que va a llegar a conseguir lo que quería. El beneficio de la duda ganado porque se metió el 3 de enero, ¿no? Okay. Yo no lo creía que lo iba a hacer. ¿Y sabes otra señal? Hoy por fin María Corina, a mi juicio, tiene él hacia él, la generosidad y la gratitud que debió haber expresado antes. Ya, cuando estuvo en Oslo, cuando fue reconocer más efusivamente, tú sabes, la vanidad y el ego de líderes como Trump. El 10 de octubre habló con Trump y lo reconoció que el premio se lo quería entregar a él. Y hoy dijo que se lo querían entregar a él. Así el premio Nobel. Eso es estratégico, ¿no? Porque eso es pura retórica. Pero está bien, pues si quieres vamos todos caminando desde Miami arrodillado hasta Washington y le llevamos el premio. Pues, o sea, no pido tanto. No exageres, no pido tanto. Pero si eso, eso no cuesta nada para lo que ha costado las miles de vidas que hemos perdido, la cantidad de presos políticos, los 8 millones de personas que se fueron de Venezuela y cruzaron y se han muerto, los asesinatos de hoy. Eso no cuesta nada con respecto a eso. Por fin lo pusiste claro. Porque yo reclamaba el domingo que faltó generosidad de María Corina porque en cambio sobró desdén en Trump en su conferencia de prensa al ningunearla en la manera que la ninguneó, y mi explicación era esa. La alusión que él hizo de María Corina fue absolutamente ofensiva y equivocada, sobre todo, salvo que sí. Pero real, Carlos. O sea, tú pones a María Corina hoy en el Palacio de Flores, no dura 3 minutos. No, pero y llamarla... nadie le va a hacer caso, o sea, ni la que sirve café le va a hacer caso. Ya, pero llamarla nice lady solamente y decir que no tiene respeto y apoyo en su pueblo después de que ganaron las elecciones con 70%. Pero respeto del mundo militar. Hay que entender la traducción bien. Respeto del mundo militar. Y eso es verdad. Ok, Carlos. Los militares respetan solamente a la corrupción y al narco. Carlos, se me acaba de ocurrir una idea audaz. Tú verás cómo la financias. ¿Ya? Tienes que mandarte una gira por la América Latina ahora y con tus antecedentes y tu conocimiento y tu vivencia allá, te van a sobrar los países y los programas de los que te van a invitar para en persona, porque es extraño el cara a cara. Tengo un promedio de 10 entrevistas diarias. Pero no es lo mismo, hermano. Por Dios. Diga, 8 son de Ecuador. Me alegro. Yo estoy extrañado que tú llegaste tarde. Sí, claro. El amigo... Juan Javier Benedetti lo hizo de mañana, claro. Tu productora me dijo, puede ser a esta hora. Le dije, tengo a esa hora algo. Pero como es Carlos Vera, yo muevo cualquier cosa. Entonces ella lo movió. O sea, a los amigos los amigos son amigos. Y me honra la señalación, el señalamiento y el reclamo. Ya estoy pensando en inglés. Porque la noche del domingo que abrí esto con un panel de 4, desde luego te quería incluir, pero a mí el Zoom me enerva, me quita ritmo. Es decir, ese delay es fatal. Ayer hablé con un amigo, le dije, ¿cómo es posible que yo tengo hoy entre 8, y te los puedo mostrar, 8, claro. Te puedo mostrar todas las emisoras de radio, acabo de hablar con Forever Radio. ¿Aquí al lado? Acabo de trancar con ellos y te abrí contigo. Y he estado en Ecuavisa, ya estuve en Ecuavisa y estuve en vivo ayer con Teleamazonas. Lo vi, ya. Okay, entonces, ¿sabes qué? Digo, Carlos, le damos vuelto a hacer algo, por lo menos en el Ecuador podemos hacer algo. Carlos, ¿me vas a hacer ir a Miami para desarrollar una serie de entrevistas
contigo sería la principal. La otra es con la chica María Elvira, la que fue antes periodista y me entrevistó una vez a mí. Yo entrevistarla Ajá. es Es congresista. congresista. Los congresistas de la Florida son los más felices Ya, hoy, Carlos, pero porque tienen garantizada la reelección. ya, esto que te digo es muy en serio. Si alguien como tú solo se lo pediría a otra persona que respeto mucho y es consultor político allá y es venezolano, que es JJ Rendón. Si alguien como tú se manda una gira por América Latina, te van a sobrar auspiciantes, 2 días en cada país, yendo así a interactuar en situ, presencial, en los principales programas de opinión, De explicando universidades. un- explicando lo que está en juego, porque esto va para rato, durante este mes, lo que tú vas a hacer, va a ser más que la diplomacia estadounidense. No, estoy convencido, pero yo no tengo las conexiones de buscar el financiamiento para eso. Si tú lo haces, como dicen, como tenía un amigo que O, decía, ¿sabes qué? Me has animado a semejante audacia. ¿Ok? Lo que sí tengo yo, en cambio, son las conexiones de los medios en cada uno de los países, en donde te va a faltar tiempo, porque ahí van a ser 8 entrevistas de 1 hora diarias, te van a agotar, te van a cansar, ¿ya? sí, tuve que empezar desde el domingo a agendarlas. Correcto. Porque claro, si tienes una al día no pasa nada, tengo una a las 3. No, pero es una a las 3, 3:45, 4. O sea, es una locura. Si tú ves mi agenda, a Dios gracias, esta es la última por ahora. Me siento, Porque en plena entrevista me sale, hoy ya salí en Telemundo Internacional y esta mañana me hicieron una nota en Telemundo Washington. sí, sí. Me siento muy responsable y muy orgulloso, y muy responsable porque, modestia aparte, yo fui el primero que te puso en el mapa en el Ecuador, hace muchos años. Y a raíz de eso se encontraron que había este señor, que es Carlos Escalante, con los antecedentes que acaban de escuchar. Voy a escribir el proyecto, fuera de bromas, ¿ya? Esto no puede costar mucho. Y Diez, podemos vender el libro mío que está publicado, gana el que menos se equivoca, además. ok, 10 países. Pero no hablemos de negocio en el aire. No, En no, la es radio que no estoy haciendo nada. números, no. 10 países, 3,000 por país. Hay un banco internacional que puede querer apoyar esa vaina. $30,000 por ese trabajo no es nada. Ok, tú cobras eso por una semana de trabajo en cualquier sitio. Ya, no voy a revelar tus honorarios. Volvamos a lo más importante. Este proceso, que por lo que describes es complejo y es imposible que se agote en 6 meses o un año. ¿Qué señales debe dar para que la gente siga viendo que esto va por donde se quiere, aunque no se lo diga? Te recuerdo que en la negociación con Ucrania tampoco habló de democracia. Trump habló de tierras raras, que lo mismo habló en el conflicto con los palestinos, habló de establecerse y todo ahí, y nada de eso hizo, pero era parte de sus mecanismos de presión. El tipo es un gran negociador. Totalmente. Ahí mi respeto, me quito el sombrero. Ahí sí. Te cuento algo. Creo que le mandé a tu productora, creo, y si no se lo mando ahorita y te lo mando a ti. Pues tú nunca revisas WhatsApp. Pero bueno, hablamos el fin de semana y nos saludamos, me felicitaste. Sí, No voy a sí, decir que nunca. sí, Pero no es fuerte. sí. Pero escribí algo sobre los tiempos del proceso venezolano. ¿Ya? Aquí hay que entender, y ahí podemos desarrollar esta parte es parte de lo que escribí y lo podemos conversar. Aquí hay dos tiempos, dos momentos históricos este año 2026 para el proceso venezolano que puede ayudar de una u otra forma. Mundial de Fútbol sede los Estados Unidos en junio. Ajá. Estados Unidos no va a querer tener abierto un proceso, ni un boquete, ni una dificultad, ni ningún problema durante el mes del Mundial de Fútbol, dígase mitad de junio, mediados de julio. O sea, ese tiempo favorece a la transición venezolana de una u otra forma. Marco Rubio habló de 90 días. Yo creo que 90 días, estamos hablando que puede ser finales de marzo. Yo esto lo pudiera permitir que sea hasta finales de mayo, También para creo. que llegue a mediados de junio la apertura del Ajá. Mundial de Fútbol y se haya otra historia. ¿Cierto? O sea, tenemos 90 días más 2 meses más, 3 meses, tenemos 5 meses para poder tener al menos, mostrar una hoja de ruta
importante de apertura, de transición democrática, económica, con resultados, con presos, con libertad de presos políticos, con presos del lado del chavismo, con detenciones, bueno, con todo lo que esto puede significar. Yo creo que va a haber, esa es mi percepción, que esa ruta debe terminar con fechas de elecciones. De acuerdo. Inclusive ya comentando con un gran amigo economista, hoy le decía, la fecha de elecciones de la ruta que se puede marcar en mayo, perfectamente puede ser septiembre o octubre. ¿Por Correcto. qué? Porque la segunda fecha importante de este año es las elecciones intermedias. Bueno, te cuento que la representante de 20 Venezuela acá admitió el domingo esa vía de salida que tú acabas de abrir cuando una semana antes me dijeron, aquí hay una condición innegociable, que terminado el proceso se ponga a Edmundo González Urrutia, con lo cual se reconoce el resultado que todo el mundo sabe que fue válido como nuevo presidente de Venezuela. Bueno, si eso, por distintas razones, no llega a ser factible y quien sea que termine la transición abre elecciones, con seguridad. Yo creo que ¿tú crees que el mundo, en las condiciones que llegó este señor, que Dios, que realmente es un santo, realmente mi respeto, sí, todo, valiente, llegó por unas circunstancias casuales? ¿Tú crees que a él le dicen, mira, no vas a ser tú, va a haber otra elección y la candidata va a ser María Corina? Le va a decir, gracias a Dios. Por Dios, estoy convencido que ese señor lo va a decir. Y va a ganar María Corina. Y va a ganar María Corina. Ahora, va a decir, además, él va a decir, me llegó el cielo. Ahora, del otro lado, en cambio, del chavismo y el madurismo, hay una condición innegociable. Tiene que haber inmunidad e impunidad para las cabezas que faciliten esto. Y puede que esto no lo sabemos. Presumimos que sí. No, te estoy preguntando. Es que si no es así. Yo presumo que Daisy, bueno, todo el mundo dice que la vicepresidenta encargada hoy fue la que entregó a Maduro. Ya, pero no solo para ella, para Diosdado Cabello, para el hermano Jorge Rodríguez, para las cúpulas que han controlado todo este régimen criminal con lo duro que suena, tienen que haberlo. Voy a decir algo que los venezolanos, que el 80% de los venezolanos no le va a gustar. No importa. Lo que queremos es un país democrático, en paz, y si estos se van a llevar y se van para Turquía, se compran una isla y se quedan allá, eso es otra historia. Sí, señor. Lo primero es el objetivo, es rescatar la democracia, rescatar la libertad, que no hayan presos políticos, y además chavismo va a seguir existiendo. Mira, le pregunté a un amigo argentino que me llamó por muchas dudas. Tú sabes que todo esto está generado, bueno, el teléfono lo cargo 3 veces al día. Me dice, yo le pregunto, amigo, ¿hace cuántos años se murió Perón? Hace 60. ¿Todavía existe el partido peronista? Sí, señor. Va a seguir el partido chavista por muchos años más. Eso es una triste realidad. Así es. No es culpa tuya, no es culpa mía. Como aquí el correísmo. Correcto. Mañana, el correísmo va a existir. Ya, ahora yo voy a abusar de ti. Mañana, segunda parte, ya, miércoles, tercera parte, jueves, cuarta parte, viernes, quinta parte, así igual de breve y sustancioso, y nos vamos refiriendo a cómo vaya evolucionando la coyuntura, ¿ok? Y en privado hablamos del otro. Hasta el viernes yo te armo el viaje. Si no, me tengo que ir yo, que me es más complicado. Avísame porque puede ser que me estén llamando de Colombia o de Perú, que hay elecciones presidenciales. Carlos, estoy en conversación. Sí sé, tienes que hacer una gira internacional. En donde no te puedo ayudar es en México. Olvídate. Y en Colombia. Esa la manejo yo. Ya. Esa es la parte más fácil. Pero te dejan entrar a México. Que Claudia, la presidenta, pero yo tengo muchas relaciones en México. Ok. Y tampoco puedo en Colombia. También la puedo manejar. También. Formidable. Ahí no te acompaño. Desde luego, yo no voy a ir. Yo voy a difundir esto. Mira, me han entrevistado de Chile que nunca me habían entrevistado en la historia. No sabía que Chile existía. Mucho. En Perú tengo muy buenos contactos con medios también, pero no me he puesto a hacer la tarea. Y ya sabes cómo lo hago. ¿Ya sabes quién va a ser tu road manager en la gira? Ya te puedes imaginar. Tú, claro, si no voy. No, Alea María y Casa, por Dios. Bueno, entonces mejor todavía. Mucho más agradable. Ok, me alegro de haberte entusiasmado. ¿Y sabes qué? Te hablo en serio, Carlos.
No, yo te tomo la palabra. Ok. Además, porque me siento útil con este tema, porque creo que a los venezolanos y al mundo hay que enseñarles y hay que cambiar los paradigmas, porque la gente está encerrada en los paradigmas viejos. Ok, gracias. Carlos Escalante, prendiendo las luces. Te hago llegar el artículo. Mañana seguimos contigo. Mañana tenemos otro jaleo, ¿ok? Dale. Un abrazo. Fui uno de los migrantes venezolanos, 18 horas 29 minutos. Introducción ideal para nuestra segunda conversación, tercera de la semana en Radio Centro, con Carlos Escalante. ¿Cuáles son los principales hechos que han marcado la evolución del tema venezolano entre ayer y hoy, Carlos? Bienvenido de vuelta. ¿Cómo estás, Carlos? Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Bueno, ya hay un cambio sustancial del día de ayer. Ayer presumíamos unos tiempos con unos hechos. Ya hoy nos dieron una hoja de ruta. No están los tiempos marcados, pero eso lo podemos ir presumiendo. Hay una hoja de ruta de 3 etapas: estabilización, recuperación y transición. ¿Ok? No empezamos con un periodo de elecciones, no. Primero vamos a un periodo de estabilización de lo que está pasando en Venezuela en el tema administrativo transitorio. Inclusive esto va a tener, ya hay movimientos petroleros que se están haciendo. Eso es parte del momento de esta transición, y esto también va a tener influencia en varios servicios como alimentos, electricidad, puertos. Esta primera etapa, si yo quisiera tener una tremendura analítica, diría que los 3 primeros meses que había hablado ayer Marco Rubio es esta primera etapa. La estabilización debería durar hasta finales de marzo. Le dijo 90 días. Correcto. Perfecto. La segunda etapa va a ser la recuperación, que sería terminada inmediatamente esta y antes del inicio del Mundial de Fútbol, que es la etapa de la recuperación. ¿Ok? Ya hacer que el país funcione, tenga mayor reactivación de los sectores petroleros bajo supervisión americana, siempre es un tema importante porque va a haber recursos para pagar servicios, salarios, para mejorar el tema de la banca, de la moneda, de los salarios, de la economía. Eso va a generar esa estabilidad que va a ser importante. Ya yo creo que si esa etapa se vuelve también alrededor de 90, 60 días, creo que va a generar un respiro ya, y yo creo que en ese momento ya el mundo y principalmente los venezolanos van a sentirse como vamos por buen camino. Ahora, hablemos de esas 3 etapas. La primera, coincido respecto al tiempo aproximado que tomarían y de cuándo a cuándo ocuparían, pero eso presupone que quienes están en contra de la transición, que es la meta final, se van a quedar inmóviles, y Padrino no se va a quedar inmóvil, y Diosdado Cabello tampoco se va a quedar inmóvil. Debe incluir esta fase de estabilización. En la primera etapa va a haber desarme de los grupos irregulares. ¿Y tú crees que van a entregar las armas así nomás? Bueno, ese es parte del programa de la primera etapa. O sea, nosotros deberíamos estar viendo antes de finalizar marzo, entrega y desmovilización de los colectivos. Para eso deberían haber 2 alternativas a estas que son las cabezas de la conspiración o del mantenimiento del chavismo. Señores, en estas condiciones, salgan del país, o señores, están presos. ¿Cuál de las 2? Que eso va a ser parte de esa primera etapa, ¿no? Porque eso va a darle ese orden institucional que hoy no se tiene, que es parte de la primera etapa. Ok, sacarlos más que apresarlos, Carlos. O sacarlos o apresarlos o sacarlos del continente. Es que apresarlos sigue encendiendo la chispa, aunque nos duela. Depende, como tú dijiste ayer, ¿qué importa? Sacarlos. Si están presos en Nueva York, también acompañando a Maduro, no creo que enciende ninguna chispa, ¿no? No hay fuerza como para hacer eso todavía internamente en Venezuela. No, todavía no. Okay. Pero esa es parte. Estamos hablando que esta etapa sería más o menos 3 meses. Y lo otro, no es para otro. Trump ha hablado claramente de que la administración del petróleo en este periodo estará a cargo de ellos y que los recursos empezarán a beneficiar
al pueblo venezolano. Entre 37 y 60 millones de barriles planean exportar, pero también parte va a resarcir a lo que les quitaron a ellos. Ellos van a administrar, los americanos van a administrar, y todos los productos que necesita Venezuela van a ser vendidos por ser productos americanos en Venezuela. O sea que va a reactivar en parte la economía norteamericana, parte de la economía, porque que le entren 20 millones de nuevos consumidores con dinero garantizado americano es una bendición para los Estados Unidos. Ahora, eso supone también que la Asamblea no se va a oponer. Es que hay muchos interrogantes. O sea, hay una hoja, sí, una línea, y nosotros le pusimos como tremendura algún tipo de tiempo. Ajá, no, nadie dijo correcto. que es así, y ellos lo han dicho, solamente es nuestro simple análisis, pero hay muchas interrogantes que hay que ir resolviendo pues, en el camino. ¿Qué es lo que le permite a Delcy Rodríguez hasta ahora, ya sé que es muy prematuro evaluar esto apenas a los 4 o 5 días, tener control de cómo se va dirigiendo la situación? Yo creo que ya cada día, si esto se mantiene tal cual como se prevé, cada día va a quedar más al descubierto que ya era el topo. En el, ataque, los 70 millones. En el ataque al fuerte Tiuna, ¿se desmembró en verdad algún fragmento importante de lo que es la cúpula militar venezolana? No aparece en la lista de fallecidos. Ya, ¿tú te crees de verdad eso de los 50 millones de Delcy Rodríguez que recuperaría, como ofreció los Estados Unidos, por entregar a Maduro? Que será fue un chiste mío. La recompensa. Gracias por aclararlo. Vamos a la segunda etapa, que coincidiría su cierre con el comienzo del Mundial según el timing que tú hiciste ayer. ¿No? Sí. Es hacer funcionar, que el país empiece a funcionar, reactivación del sector petrolero bajo supervisión internacional. Te lo estoy leyendo porque esto salió hoy. Sí. Ingreso de recursos para pagar servicios, salarios y programas sociales, reformas económicas mínimas, banca, moneda y comercio. O sea, vamos a llegar a una estabilidad monetaria, porque la inflación es una locura. Ya, ahí es en cambio en cuanto discrepo que esto se puede hacer hasta antes del Mundial, porque los indicadores son muy relativos. ¿A qué llamamos recuperación? Cuando crezcan o empiecen a exportar, ¿hasta qué volumen? ¿Tal vez 6 meses sería mejor? Es posible. No, recuérdate que esto es solamente percepciones de acuerdo a los tiempos americanos y lo que está pasando en Venezuela. No tiene que ser así. Yo lo que sí creo que políticamente Trump debe mostrar algún tipo de resultados beneficiosos al electorado norteamericano en octubre, mínimo. Antes de las midterm elections, que son ¿cuándo? Exactamente. Que son el primer martes de noviembre de este año. Ok, por lo tanto, la transición, por lo menos debería comenzar. La tercera etapa. Debería comenzar en octubre. Debería, para tener ya, porque ya ahí, ya prácticamente se empieza a salir los Estados Unidos de la tutela. Ok, de las señales que deben darse. Sería atractivo para el elector americano. Bueno, ya sabes que ha trascendido que en algún momento antes de la salida de María Corina Machado de Venezuela, uno de los asesores o gestores de Trump dialogó con María Corina Machado y no fue posible con ella un acuerdo como el que ahora se ha logrado, porque dijo que esta mujer es demasiado rígida. En algún momento él le decía, por ejemplo, no pidas liberar a todos los presos políticos, empecemos por 10. Y ella dijo, no, ¿por qué 10? O todos o nada. ¿En verdad tienes esa sensación de que María Corina es demasiado maximalista, muy rígida? Lo que pasa es que en mi país hay un dicho que dice, cuando uno está picado por culebra, cualquier bejuco le tiene miedo. No les creemos a esta gente, ¿no? Ajá. No sé si lo entendiste. Sí, señor, muy bien. ¿Ya? Entonces, no dicen 10, pero hacen lo que nosotros llamamos en Venezuela la puerta giratoria. Sacan a 10, pero meten a 20. Ya. Ok, y ya que hablamos de ella, tú fuiste el primero a quien yo le escuché, no sé si fuiste el primero que lo hizo a nivel mundial, en plantear hace casi 2 años que María Corina Machado merecía un premio Nobel de la Paz. 5 de julio del 2024. ¿Ves? Casi 2 años. Sí, casi 2 años. ¿Cómo hiciste de brujo entonces y te permitió hacer
avisorar soy eso. honesto, porque la palabra que brujo, ni fumo cigarro, mucho menos tabaco, entonces no soy brujo. ¿Y qué pensé yo? Estábamos a veintitantos días de la elección presidencial del mundo frente a Maduro. A María Corina la tenían cercada, no la dejaban montarse en aviones para poder apoyar la campaña. A María Corina no la dejaban transitar por las carreteras porque les trancaban los puentes. Tenía que cruzar los ríos a través de lanchitas y barquitos locales. O sea, le tenían la vida hecha cuadritos. ¿Ok? Y además con la amenaza en cualquier momento le podían hacer algo, ¿no? Entonces yo dije, mira, los venezolanos, que somos alrededor de 8 millones de personas, no podemos votar. ¿Qué podemos hacer nosotros por esta elección para apoyar? Entonces a mí se me ocurrió generar un movimiento internacional de recolección de firmas para postularla a ella al Premio Nobel de la Paz, con la única intención de que se hiciera bulla comunicacional que ella está siendo postulada al Premio Nobel, de manera que el gobierno y la dictadura se frenara en atacarla, Ajá. en hacerle daño, porque está siendo postulada al Premio Nobel. No es lo mismo un ciudadano de a pie que alguien que está siendo postulado al Premio Nobel de la Paz. Eso lo hicimos, lo empezamos con una campaña el 5 de julio, recuerdo, porque es el día de la independencia de Venezuela. Ajá. Y la elección fue el 28 de julio, o sea, 23 días antes de la elección, arrancamos con él, hicimos ese apoyo internacional. Terminada la elección, que ya todo el mundo sabe la historia, ¿okay? Y sabes cuál fue mi motivación. Yo dije, bueno, hay méritos, pero no tenemos la capacidad de influir en Oslo en absolutamente nada. Eso es algo extremadamente cerrado. Lo único que hay que poner el nombre y además legalmente no era el mecanismo. Correcto. Esto era más un efecto comunicacional que un efecto legal. De acuerdo. Era más un efecto político que un efecto jurídico de la inscripción legal. ¿Por qué? Porque las firmas no postulan legalmente. Yo me busqué a varios ex premios Nobel de la Paz que me acompañaron y ninguno quiso. Se equivocaron más de uno. Me busqué a varios congresistas y tampoco ninguno se anotó, que también pueden ser postulantes legales. Sí. Y ya después, ya eso eran pocos días, 20 días, y no dio tiempo de mayor cosa. Terminada la elección, ya tú sabes, el 26 de agosto de ese mismo año, los 3 congresistas de la Florida, republicanos, introdujeron una postulación oficial. Ellos sí tenían la potestad para postular a María Corina, acompañado inmediatamente por unas universidades que también pueden ser postulantes, porque ya yo me estudié todo el programa del Premio Nobel de la Paz, y en noviembre la postularon algunos académicos y parlamentarios chilenos. Y nosotros fuimos los únicos venezolanos que hicimos y fuimos los primeros. La inscribíamos para postular para el premio que se entregó en diciembre de este año. Claro, y no alcanzaron. Hay una discusión. No hubo tiempo suficiente de promover. ¿Por qué no Trump? Trump no estuvo postulado. Trump está postulado este año para el premio del año que viene. Para el del año pasado, Trump ni siquiera era presidente. Correcto. O sea, ni siquiera. Entonces yo como estudié todo el proceso. Para el del 2024 no era presidente, para el del año pasado sí era presidente. Claro. Pero no estaba postulado. Pero la postulación termina a finales de enero del 25. Uf. Recién él instalándose juramentándose como presidente. Con razón. Entonces él no puede estar ni molesto ni nada porque no era candidato. Bueno, con esa maquinación y visión, las dos cosas que hiciste entonces, ¿qué tienes en mente hacer ahora? Estoy esperando tu convocatoria para salir al mundo a apoyar, apoyar a nivel internacional. Primero, decirle a los zurdos que dejen de ser zurdos y que piensen más en el pueblo, ¿ok? Ya. Que lo perfecto no es lo bueno, que el derecho internacional también es importante a la hora que te roban una elección, a la hora que se van 8 millones de personas, a la hora que los niños mueren y que son asesinados, a la hora que ha habido más de 10.000 presos políticos. Eso puede ayudar de una u otra forma
a bajar la presión internacional y apoyar de una u otra forma lo que se está haciendo, lo que se está iniciando en Venezuela. Y además que a nosotros, ningún venezolano le molesta que los gringos lleguen a manejar la industria petrolera, porque todo el mundo, el tema del petróleo es como el gran coco del tema, ¿no? Qué bueno que llegan. Mañana la seguimos, Carlos Escalante. Antes, concluyamos con el dicho que dijiste y que yo creo haber anotado bien. Cuando uno ha sido picado por culebra, ¿le tiene miedo a cualquier bejuco? Sí, ¿sabes qué es el bejuco? Claro, el bejuco es un trozo de un arbolito. De un árbol que se seca y cae al suelo. Exacto. Y parece una culebra. Una raíz, Entonces exacto. vas caminando, entonces le tienes miedo, ya estás como advertido. ¿Y cómo es el dicho? Repítemelo otra vez. Cuando estás picado por culebra, cualquiera le tiene miedo al bejuco. Cuando estás picado por culebra, cualquiera le tiene miedo al bejuco. Mañana la seguimos con Carlos Escalante, Dios mediante y abusando de su predisposición, tiempo y buena voluntad, hablando sobre Venezuela. Carlos Escalante es fundador y director general del Centro Interamericano de Gerencia Política, director del Máster de Marketing Político, edición de Miami, coordinador del Diplomado en Campañas Políticas, del Diplomado en Marketing Político Latinoamericano, consultor de Murphy Group, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Política Exterior, analista político y medios internacionales, ha sido, mejor dicho. Él es máster en gerencia en campañas, posgrado de alta gerencia en mercadeo, licenciado en ciencias administrativas, diplomado en guerra política, que fue lo que más me llamó el otro día, la atención de sus antecedentes, porque lo adquirió en el Fu Si Sing Kang College de Taipei, Taiwán. Antecedente importante para que ustedes entiendan el fondo de las opiniones que va a emitir. Y ayer mencionaba, si no fue anteayer, que fue el primero en tomar la iniciativa de proponer, luego con un grupo de personalidades, a María Corina Machado para Premio Nobel de la Paz, cuestión que finalmente se consiguió al año siguiente que lo propuso en 2024, se concretó el 2025. ¿Por dónde quieres empezar esta tercera parte de la conversación sobre la vertiginosa evolución de los fenómenos políticos en Venezuela? Carlos, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias Carlos y salud, espero que te encuentres muy bien de salud. Te cuento que hoy amanecimos con una noticia nueva. Entonces, esto ha sido, como tú has dicho, día tras día, tras día, tras día. Hoy amanecimos con un anuncio del presidente de la Asamblea, dígase el hermano de la presidenta encargada, Jorge Rodríguez, hermano mayor de Delcy Rodríguez, que anuncia que se van a soltar a una cantidad importantísima de presos políticos. Y que eso se está haciendo ya en el mismo momento que fue anunciado. Estamos hablando que esto fue alrededor del mediodía del día de hoy, si mi memoria me falla. Realmente hasta este momento, a esta hora, no está concreto, sino 5 o 6 nombres. ¿Ok? Pero hay 100 listas distintas donde se hablan de 100 personas, porque recuerden que hay 1000 presos políticos, de 400, y hay nombres de muy alto nivel de los que están anunciando que van a salir. Dígose del mejor alto nivel de los presos políticos, como Juan Pablo Guanipa, particularmente hermano mío, amigo mío, que está preso desde mayo, Enrique Márquez, que fue precandidato presidencial y ha sido un dirigente que ha atacado contundentemente al gobierno, Rocío San Miguel, que es una vocera muy importante de la oposición. Hay 5 españoles que están involucrados en la lista. O sea, el yerno, del Mundo González también está en la lista. O sea, la lista de alto nivel es muy importante de los que han anunciado. Estamos esperando que eso se concrete en minutos, porque no creo que Jorge Rodrigo haya hecho una rueda de prensa con una serie de personas al lado. Yo realmente desconozco quiénes eran. Pero lo que más me llama la atención, bueno, me llaman 2 cosas la atención. Lo primero es el anuncio de que sueltan a los presos políticos, o sea, el proceso de
transición está arrancando desde el punto de vista político también. Era Correcto. parte de lo acordado. Eso es aplaudible y desde todo punto de vista. Que estén soltando los presos políticos y además de muy alto nivel es una muy buena noticia. No lo hemos visto todavía, pero el anuncio, ya como anuncio, ya es importante. Lo que me llama la atención es que el ministro de Interior y Justicia, dígase Diosdado Cabello, no aparece en este anuncio. No estaba, no participó en la rueda de prensa. Es responsabilidad del ministerio en una estructura administrativa de Estado normal. Esto es meramente función de ese ministerio, no es del presidente de la Asamblea anunciar que se están soltando presos. Pero aquí entonces lo que me llama la atención es que queda claramente al descubierto, o por lo menos se hace entender, de que la división interna dentro del chavismo hoy es muy grande. Jorge y la hermana controlando ejecutivo y legislativo, y Diosdado por fuera. Ok, vamos a eso. En verdad es una señal de que el plan de estabilización que contemplaba en algún momento la liberación de presos políticos estaría primero por respetarse y por avanzar en ese sentido. Lo otro que bien señalas, Diosdado Cabello y Padrino están en contra de esto y no aparecen, no se oponen, no lo bloquean. Sin embargo, en el otro lado... Con el punto de que Diosdado y Padrino no es lo mismo, ¿no? Son polos opuestos, entre ellos no se llevan bien. Ya, Padrino es el ministro de Defensa, Diosdado es... El del Interior. ¿Y por qué se llevan mal? Ah, bueno, esa parte no la... no se llevan bien. Okay. Eso es lo importante. Qué bueno destacarlo. Entonces, hay una triple Muy división, importante. 3 facciones ahí. La otra, sin embargo, los demócratas anuncian una movida en el Congreso para sacar una resolución, no sé por qué vía, en el Congreso de los Estados Unidos, que impida en lo futuro a Trump desarrollar cualquier acción militar como la que cumplió en Venezuela. ¿Qué sentido tiene Sin esto? aviso al Congreso. Ajá. No, ya va. Ok, es primero una propuesta, tiene que todavía pasar en la Cámara de Representantes. Okay. Ganó la propuesta demócrata con 3 votos republicanos de que no puede haber una nueva intervención militar de Estados Unidos sin aviso previo al Congreso. Aviso no es lo mismo que permiso, sin aviso, es decir, tienen que notificar, pero no pedir autorización. Pero todavía eso necesita pasar a la Cámara y ser aprobado. En el caso que eso sea aprobado en la Cámara, no lo sabemos, el presidente tiene derecho a veto y en el Senado, en vez de 53 votos, que ya fue los que obtuvieron, necesitan 67. O sea, 0. Muchos analistas coincidían con tu previsión de cronograma ayer hasta el Mundial, es decir, creían que la estabilización podría tomar 3 meses, terminar marzo-abril, que la reactivación podría darse abril, mayo, junio, pero diferían respecto a la fase final, que es la de transición. ¿Cuál es el aspecto clave para que esto pueda tener la celeridad necesaria, de tal manera que concluya antes de las elecciones de medio periodo, que son al principio de noviembre? Yo lo presumo y lo comenté contigo y lo he comentado con otros medios. Es que, ¿por qué yo planteo esas fechas de la última? Es que el presidente Trump tiene que mostrar resultados antes de noviembre. ¿Por qué en noviembre son las elecciones intermedias? Y el presidente Trump hace 2 días dijo, si no volvemos a ganar la Cámara, van a ir por un impeachment conmigo el año que viene. Ya, ahora. Tiene que sí o sí mostrar resultados. Okay. Y los resultados están en la tercera fase. ¿Ya? Explícale al público acá latino qué es un impeachment, ¿ya? Ok, ¿qué es? Perdón. Sí. Es un juicio político que se le hace al presidente
que Trump tiene el récord de que ya tiene dos, ¿ok? Y que los ha salvado, pero que si el año que viene hay otro, sería el tercero. No necesariamente tiene que ser que hay una destitución, pero puede ser que no. O sea, un juicio político siempre está en riesgo, ¿no? El poder del Ejecutivo. Ese fue el que le hicieron o le quisieron hacer a Clinton y finalmente no se concretó por meterse. También a Clinton se lo trataron de hacer por el tema de Mónica y a Trump se lo hicieron 2 veces durante su primer Ahora, periodo. entre ayer y hoy, Carlos Escalante, hubo algo desconcertante y más para el Ecuador. A un presidente que ha sido un insultador y un boicoteador de todo lo que es Trump en los Estados Unidos, nada menos que Petro, y a quien Trump ha advertido que puede ser el próximo, lo invita a la Casa Blanca a una reunión próximamente tras una llamada de Trump a Petro en la cual Petro da explicaciones, desiste de su agresividad y genera un giro sorprendente en Trump. Acá en el Ecuador decimos algunos, oye, Noboa ha sido consecuente y no ha sido ni ingrato, ni agresivo, ni insultante, y hasta cuando le invitan a la Casa Blanca, la una. Pero respecto a Venezuela, en cambio, la pregunta es, con esos giros tan cambiantes de la diplomacia o de la actitud o del carácter de Trump, puede que algún rato cambie su visión respecto a Venezuela y les diga, está bien, hasta aquí nomás llego, ustedes no cumplieron lo que yo dije, váyanse por su lado. ¿Ah? Yo lo visualizo así. Mira, no sé, bueno, como te he dicho, he hablado con tantos medios, yo no sé si lo hablé contigo. Este tema en particular, ya me perdí. Te cuento algo. Yo estaba muy preocupado por el enfrentamiento Trump contra Petro, porque hay elecciones en primera vuelta en el mes de mayo. Correcto. Cada vez que Trump trata de atacar de esa forma directa a Petro, el único beneficiado de ese negocio es Petro. Correcto. Lo crece. Entonces, y a su candidato también, a Cepeda. Claro, y por consiguiente Cepeda. Se beneficia porque el nacionalismo es mucho más importante que otra cosa. O sea, me atacas a mi presidente, así no me gusta, pero no me la cargo. Así es. Okay. Entonces, el voto duro se fortalece y el voto blando se acerca más se le acerca más a Petro. Ahora, como que alguien le dijo a Trump, hey, esto no está ayudando para nada salir de Petro o salir de la izquierda en Colombia. Hagamos lo contrario, traigámoslo y punto. Aquí lo matas. Ok. Ya que creo que fue extraordinaria jugada política y estratégica llevarse a Petro. Claro, a Noboa no lo invitan porque Noboa está en la casa. Ok. Qué interesante. Una lectura completamente distinta de lo convencional. Ya que entramos en Colombia, para eso estamos lo que estamos. Ya que tienes compromiso con una campaña presidencial como para preguntarte algo, todavía no. ¿En dónde? En Colombia. No yet. Te puedo preguntar entonces, con lo que está sucediendo de la división de todo el espectro antipetrista, lo único seguro es que habrá un candidato de Petro en la segunda vuelta, que no ganará con más del 50% de la primera, y otro del resto del espectro, ¿sí? Mira, acabo de tener una conversación con un amigo economista y que me preguntaba de caso colombiano, me lo conozco de la A hasta la Z. Mira, hoy el candidato Cepeda es la primera minoría, pero no le alcanza para pasar a primera vuelta. Correcto. No para ganar en primera vuelta, no le alcanza. ¿Ok? Él va a entrar a una consulta ad hoc, a su gusto, con 3, 4 candidatos similares de izquierda. Él va a ganar. Pero, ¿qué pasa? El sistema electoral colombiano es tan espectacular que esto no es oficial, es oficioso. Ajá. Es que hay como 3 vueltas presidenciales. Prácticamente. La primera vuelta va a ser en marzo. En marzo se elige el Congreso, Senado y Cámara. Correcto. Y también los partidos que se unen le piden al Instituto Electoral, el Consejo Nacional Electoral, que quieren contarse y aprovechan el evento electoral oficial de elegir senadores y representantes de Cámara para que candidatos presidenciales se pongan de acuerdo y entren y pidan una consulta. O sea,
Tú vas a tu mesa de votación, yo sé que en Ecuador no se llama mesa de votación, se llama Juntas de centro votación. de... Sí. Bueno, el nombre es complicado en Ecuador, se me olvidó. Consejo Nacional Electoral. Sí. ¿Cómo se llama? Consejo Nacional Electoral. No. Donde tú vas a votar en la mesa se llama... Juntas receptoras del voto. Juntas receptoras del voto. Esa vaina, sí. Una palabra, mesa electoral. Es lo mismo, pero el nombre me llama la atención. ¿Ya? Entonces tú entras a la junta receptora del voto, te dan la boleta de senador para que tú votes, te dan la boleta de representante de Cámara para que tú veas, dígase asambleas nacionales y asambleas provinciales, que es lo mismo, ¿ok? Pero nada más con 2 cámaras. Y te dicen, hay consulta de consulta A, la B y la C. ¿Con cuál quieres votar tú? Te dan una consulta, puedes votar nada más por una, y tú agarras y votas. Ajá. Puedes votar por la consulta a la izquierda. ¿Ya? Y entonces marcas. Y el Consejo Nacional Electoral, además de contar votos del senador, representante, también cuenta los votos oficialmente de esa consulta. No Ahora, esto no sabía está eso. legislado. Esto es lo Qué más bien. interesante. No sabía eso. Y se eligen, de 6, 7 candidatos, se elige uno. Al día siguiente hay resultados de senadores, hay resultados de representantes de Cámara y hay resultados de las consultas. Y eso es en marzo. ¿Ya? Entonces se depura mucho. Después de 30 candidatos pueden terminar 3. Ok. Lo cual deja ratificado lo que te decía hace pocos instantes. La izquierda tendrá uno que con la mayor Que certeza... seguramente va a ser Cepeda. Ok. Ahora, eso se hizo. Del resto del espectro electoral. Que lo ayuda porque se convierte en un portaavión, porque eso en ese momento político de marzo está todo el mundo alrededor de los resultados y es un gran portaavión haber ganado. O sea, le sirvió a Petro, le sirvió a mucha gente. Ok, del otro lado, ¿hay alguien que puede tener una opción parecida a aglutinar ese voto? Esto es largo, ¿Sí? Esto porque es largo. Del otro lado, existe un candidato de extrema derecha que se llama Abelardo de las Piedras. Ajá. Abelardo de las Piedras es un candidato, un abogado, que dice que él es más uribista que Uribe, que bueno, toda una campaña hiperuribista, hiper de superderecha. Sí. Pero no es el candidato de Uribe. Él se dice llamar hiper de derecha. ¿Ya? Y hiperuribista. Pero Uribe, su partido eligió en diciembre a una candidata que se llama Paloma Valencia. Paloma fue la designada por el partido de Uribe para ser candidata presidencial. Pero Paloma hábilmente dijo, voy a entrar a la consulta del centro. Ajá. Centro derecha. ¿Por qué? Porque eso significa que si te quedas nada más con los votos de un partido, tienes un techo, pero si tú ganas una consulta que es más abierta ideológicamente y con otros tipos de candidatos, tienes la capacidad de crecer y entonces tu techo crece. Buena movida. Ella debería ganar esa consulta. ¿Ya? Y salir muy fuerte de esa consulta en marzo para ir a primera vuelta a finales de mayo. ¿Está en esa consulta Vicky Dávila? En esa misma consulta está Vicky Dávila. Vicky Dávila, ¿qué le pasó a Vicky Dávila? Te cuento antes que me preguntes. Sí. Vicky fue la primera candidata que salió de la centro derecha. Ajá. Pero ella era periodista, o es periodista, ¿no? La condición no se pierde. Pero se equivocó de estrategia. Se dedicó solamente a hacer denuncias periodísticas. Correcto. Y nunca propuso nada en concreto. Correcto. O sea, a las moscas no se capturan con hiel, se capturan con miel. Tú no puedes estar acusando, criticando, acusando, sin proponer nada. Claro, siguió en su rol de periodista y no en su rol de candidato. Muy conocida, y por eso estaba muy arriba, inmediatamente la caída fue plum, brutal. Ok. Está en el suelo. ¿Y María Fernanda? Paloma le ganó a María Fernanda. Porque María Fernanda se parecía más a Abelardo de las Prielas. Correcto. La ventaja de Paloma es que es más de centro derecha. Ok. Ella es del partido de Uribe, pero no tiene posturas tan extremistas de derecha. Habla de programas sociales, de ayudas de la salud, de educación. Tiene posturas ciertamente del partido de Uribe, pero no extremadamente marcados a la derecha. Mañana, quinta parte y final de esta entrevista con Carlos Escalante, de quien hemos abusado 4 días consecutivos, 3 yo, y hoy nos llevó a entender no solo la realidad venezolana de la coyuntura, lo que está pasando en los Estados Unidos, sino lo que ocurre en nuestro vecino del norte, con una breve referencia a lo que pasa
en Ecuador. Carlos Escalante, has causado roncha varios días aquí. Así decimos en el Ecuador. Y esta mañana, ¿Para bien o para mal? para bien, causar roncha es generar disipela, picazón, interés, atención, pero en el sentido positivo. Furor, quiere decir esa cuestión. Esta mañana me decía Juan Javier Benedetti, a propósito de que el programa de ayer le gustó y una de las razones fundamentales eras tú, de lo fresco, de lo ágil, de lo distinto de tu enfoque de los temas sin ser nada así almidonado, oropelado, ni ortodoxo. Y le dije, bueno, él es así, esa es su personalidad. Y lo otro, el hecho se facilita porque tengo una gran admiración por él, una buena amistad por él. Entonces el asunto fluye mucho, hay un intercambio más allá de pregunta-respuesta. Así que empiezo por agradecerte y por felicitarte por esa agudeza y esa penetración con tus ideas. Vamos a lo de los presos políticos que ayer comenzaron a liberar. ¿Cómo interpretar esta señal? Tan difícil leer al gobierno, a la dictadura. Ayer anunciaron con bombos y platillos el presidente de la Asamblea la salida de un gran número. Corrieron en redes listas de hasta de 400 de los 800 y tantos que hay detenidos. Hay más de 800 para los amigos que nos escuchan en Guayaquil, en el Ecuador y en el planeta. Redes. Esto es planetario ahora. Sí. ¿Ah? Esto es planetario ahora en el planeta. En el planetario, en el mundo entero. Sí, sí, sí. Entonces, hay más de 800 presos políticos. En el historial de los veintitantos años ha habido más de 10.000. Wow. Pero ahorita hay más de 800 presos políticos. Todavía quedan inclusive, dicen, hay más de 100 mujeres y hay algunos menores de edad todavía. Pero anunciaron ayer con bombo y platillo esto, con la duda que me generó que no fue el ministro del Interior y Justicia, y no sé si por ahí es la causa, no sé. Y nada más han sacado 9. Y ahí estaba entre ellos. Pero grandísima, y la lista era de 400 que iban a sacar. Estaba y una lista, entre ellos estaba tu gran amigo, uno que mencionaste anteayer. Exactamente, uno de mis grandes amigos estaba siempre en los 3 primeros que mencionaban, y no salió. Ahora, ¿qué puede significar? Repitiendo que tú dices que es muy difícil la lectura de lo que la dictadura que todavía gobierna ahí quiere. Es una primera señal. Miren lo que estamos dispuestos a hacer si ustedes nos dan qué. Eso es lo que no sabemos, qué están tanto negociando o qué tantos problemas hay dentro del gobierno entre Delcy y los hermanos, entre los hermanos Rodríguez y Diosdado, qué tanto hay esa tirantez. Diosdado salió el miércoles en un programa, él tenía un programa semanal, se tiene un programa con el Mazo Dando, y el programa del miércoles fue fatal. El tipo parecía totalmente, parecía, pero viuda en velorio. Eso daba para llorar. Estoy dolido, me siento mal, estoy asustado. O sea, no, el tipo estaba en el suelo y tan fanfarrión que es. Y no sé si hay algo de esto en el medio de toda esta historia, de que prácticamente lo desmontan a él para dar la rueda de prensa de parte del hermano mayor de Delcy. Entonces, es muy difícil la lectura. Primera conclusión. Hay algo nuevo. Sí, primera conclusión es que Diosdado será de los primeros en irse incólume como parte del proceso de estabilización. Eso es lo primero que dicen, me lo han dicho de distintas fuentes en Caracas, que a él le quedan horas, pero no sé si esas horas están vendiéndose caras con el tema de los presos. Lo que sí ya llegó fue el encargado de negocio de Venezuela, de Estados Unidos en Venezuela, ya dio un mensaje, ya llegaron, se vieron ahí imágenes de la llegada a la embajada de un grupo muy importante de carros, camionetas, todas blindadas, presumo yo, pero protegidas por el gobierno de Delcy, y entonces todo indica que la próxima semana se reabre la embajada que tiene años cerrada. Correcto. Años cerrada. Y la semana que viene aparentemente se inician vuelos ya desde Maiquetía, o sea, el aeropuerto de Caracas, a Dallas y a Houston, que son ciudades petroleras,
porque recuérdense que el interés inicial es el mundo del petróleo. Correcto, a eso iba. Hace pocos instantes, un par de horas, estuve siguiendo la conferencia de prensa que dio con los ejecutivos de las más importantes empresas petroleras del mundo, Trump en la Casa Blanca, pidiendo un rato además a los periodistas, miren, aquí están fulano, mengano, sutano y perencejo, pregúntenle a ellos, no solamente me pregunten a mí. Y ahí comenzó recién un intercambio de las perspectivas que se abren para Venezuela con lo petrolero. La señal ahí sería, miren, lo primero es poner recursos y sacar recursos para financiar esta operación. Necesitamos plata, vamos para allá. Anoche me dieron una información muy interesante que Chevron, que es la única empresa que está Ajá. autorizada a estar operando en Venezuela, ha llevado en este tiempo dos perforadoras, pero que la última es de alta tecnología y que han descubierto unas reservas adicionales de petróleo pesado, pero ese es el fuerte nuestro, eh, muy grande que no las teníamos calculadas. O sea, imagínate todo lo que va a aparecer con la nueva tecnología después de tantos años de una industria totalmente destruida, sin protección, sin mantenimiento ni nada. Cuando empiecen a llegar estas grandes empresas que tienen la última tecnología en petrolera, lo que va a aparecer. O sea, son buenas noticias a pesar de Sí, las regulares del tema triste de los presos políticos, que realmente eso en lo personal a mí me afecta mucho. lo noto y tienes toda la razón. Ahora, ayer también hablamos de la poca posibilidad que hay de que los mecanismos internos de la democracia en Estados Unidos, del Congreso principalmente y otras instancias, logren frenar, impedir o detener el proceso que Trump ha empezado en Venezuela. Pero a nivel internacional, ¿ves que las reacciones en esta primera semana, más allá de oratorias y retóricas, puedan tener alguna incidencia en dilatar o en frenar la operación? Veo tan débil hasta los mismos aliados del chavismo, Exacto, que lo exacto. único que se han hecho es una cartica, una, dos, tres cositas, pero nadie ha dicho para la magnitud del evento, en otras condiciones, era para haber parado el mundo. No veo nada realmente impactante. Y veo muchísimas posibilidades de que, así como los americanos se están reuniendo, organizando para el mundo del petróleo, lo que se está abriendo en Venezuela de inversiones, potencial de desarrollo, todo esto es gigantesco, o sea, nos va de la vista. Otras dos inquietudes. La una, Trump dijo hoy que parecería un honor recibir el premio Nobel de María Corina Machado. Es decir, si ella se lo lleva y se lo entrega simbólicamente o se lo deja o una cosa así. ¿Estaba bromeando o lo dice en serio? Mira, yo realmente a Trump me cuesta a veces leerlo. Él Ujú. no era candidato, pero lo hemos hablado, no era Correcto. candidato. O sea, pero si le entregamos no uno, le podemos hacer 10 monumentos de premio Nobel, o sea, es secundario. O sea, y que se lo gane el próximo, la próxima, Dios quiera, ¿no? O sea, Ya. además no depende de Venezuela, no depende de María Corina, La otra. depende del premio Nobel, de considerarlo, aceptar la postulación de quien lo vaya a postular y que lo consideren como, ok, pero yo no creo, no he visto a nadie en la historia de los últimos años, a ningún político o personaje que esté pendiente tanto de ganarse un premio. Sí, es verdad. Ok. Ahora, la otra. Eh, Petro ya tiene fecha para su visita a la Casa Blanca y hay quien, Gracias a Dios. Qué sí, bueno, ya esto bajó la temperatura, eh, ya se primera semana de febrero, pero extraordinaria noticia. no falta quienes aseguran que es una treta de Trump, que una vez él en Washington lo va a detener y meter preso por las acusaciones formales que tiene. No, pero es que él es presidente electo, o sea, es otra historia. Ajá. Y No, Petro es democráticamente. presidente electo, nos guste o no nos guste, eso es otra historia. Pero realmente él es presidente electo y le quedan unos meses. No alboroten el avispero. Ok, algo más para cerrar el ciclo y la serie, Carlos. Mira, yo quisiera para cerrar el ciclo Sí, de hacer una pequeña exposición por cómo hacemos para que los demás países, o inclusive Venezuela, no repita la misma historia que está pasando. adelante.
tenemos que dejar algo para ver por qué esto no debería volver a pasar, no debería pasar en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Panamá, en ningún país de América Latina. Todo el mundo habla, Carlos, del problema de la crisis política y democrática de América Latina. ¿Estás de acuerdo conmigo? De acuerdo, sí, señor. Mucha gente habla, pero escuchas a mucha gente hablando de propuestas para la solución de ese problema. No. Yo tengo una idea que ¿Ya? puede ser una propuesta desarrollable. Yo no digo que soy dueño de la verdad, pero tengo una idea, tengo una propuesta. Los países, una pregunta, ¿tú crees que el ciudadano de a pie, cómo evalúa hoy a la Asamblea Legislativa del Ecuador? Muy bajo con relación a lo bien que lo hacía, Y el año pasado 25-30%. también, ¿verdad? Sí, el año pasado fue peor. Y todos los años son igual. Terribles, eso ha sido 10-15% de aceptación máximo. Hoy anda 25-30. Te puedo hacer una evaluación sobre microbiología nuclear y tú crees que puedes responderme algo bueno. Absolutamente no. Ok, ¿el ciudadano de a pie sabe para qué sirve la asamblea? Muy poco. Entonces, ¿cómo le preguntas al ciudadano de a pie para qué sirve la asamblea? Si no saben, vas a hacer como tu respuesta de microbiología nuclear. Porque tiene ahí sí, en cambio, te hago una acotación. Tiene una sensación que los propios asambleístas y presidentes, cuando vendieron a sus asambleístas, le han vendido. La asamblea sirve para hacer leyes que les mejoren la vida y la asamblea sirve para fiscalizar a los corruptos. Eso creo que tiene clara la gente. ¿Tú crees? Yo tengo mis dudas. ¿Ya? Pero mi propuesta viene en base a ese razonamiento. Si nosotros en la educación formal, desde el primer grado de primaria hasta el último grado antes de entrar a la universidad, damos obligatoriamente clases en pénsul obligatorio de educación cívica, valores democráticos e institucionales. Ese alumno que antes de terminar o cuando vaya a terminar bachillerato, ¿cómo tú crees que va a tener mayor criterio o menor criterio sobre los valores de la democracia, las instituciones, para qué sirve el voto de un alcalde, un concejal, un prefecto, un asambleísta, la Corte Suprema? Va a conocer de las instituciones, ¿verdad? Mucho mayor criterio y se va a convertir en un defensor de la democracia y de la institucionalidad. Se retomó aquí la enseñanza de cívica hace poco, pero no con el enfoque práctico que tú le das, con uno muy romántico. Pero si tú crees que si ese alumno, así como ve obligatoriamente matemáticas desde el primer grado hasta el último, ve valores cívicos, democráticos, institucionales, formales, prácticos y todo, ese alumno, cuando vaya a votar, ¿tú crees que le va a venir cantos de sirena que lleguen unos Chávez cualquiera? Difícilmente. Entonces, esa es una vacuna para evitar que esto se repita. Excelente. ¿Sabes qué, Carlos? Te aporto en cambio un dato preocupante ahí. De la República. Te aporto un dato preocupante. El nivel de decepción en general de los ciudadanos, y hay una encuesta periódica que él hace, que tú la debes conocer, que es Barómetro Latinoamericano, el nivel de decepción en general en América Latina, pero sobre todo en Ecuador, de la democracia es enorme, y cuando se le pregunta a la gente si le importaría que haya una dictadura, le da igual. Es más, a veces la invocan y la quieren. Entonces da pánico. Da pánico ver eso. El germen está sembrado. Te cuento, por ley, el Ecuador firmó la Carta Democrática de la OEA. Y si está firmado por el Estado ecuatoriano, es ley. Y si es ley, lo que hay que implementarlo. Yo le pido a las autoridades actuales del Ecuador que implementen ya, al estilo Costa Rica y Uruguay, la educación formal de valores cívicos, pero que sean todos los años. Exacto. Fíjate que hay ejemplos positivos. Exacto. Uruguay y Costa Rica cambian de presidente, de tendencia de izquierda a derecha, y ¿conoces algún tema de crisis democrática? No, ninguna. No se escucha. No digo que no haya crisis, haya problemas, todos los países tienen problemas, pero la estabilidad democrática de este tema que estamos viviendo en Venezuela y que está viviendo hoy Nicaragua también, que no podemos volverlo ni a hablar 60 y tantos años de Cuba,
Esto tenemos que protegerlo y hay una vacuna para eso y la vacuna que yo propongo es educación formal de valores cívicos y democráticos. Qué formidable conclusión, Carlos, y aporte. Lo voy a retomar para cuando converse la próxima vez con la ministra de Educación, porque como tú dices, hay una iniciativa aislada, es solo un año que se da esa educación No, y no con ese enfoque práctico. Y tu preocupación va respecto a los demás y al futuro. Sí, Venezuela está saliendo aparentemente de una dictadura de 25 años. ¿Cómo hacemos para que nunca más un país en Latinoamérica caiga en eso y sobre todo para que el Ecuador no caiga en eso, sembrando sistemáticamente una cultura de valores democráticos con la te paso perspectiva que un acabas de pequeño enfocar? dato, un pequeñito dato. ¿Sí? La gente dice esto va a ser a mediano plazo, ¿no? O es a largo plazo. Es posible, pero yo estoy convencido que un niño de primer grado empiecen a darle valores valores y educación cívica y moral y que la gente entienda que la gente no se puede saltar una luz o comerse una flecha. El niño que ve a su padre haciendo eso no le va a decir, papá, estás haciendo mal, esto no se puede hacer y ya no hay resultados inmediatos. De acuerdo. Mil gracias por todo. Nos volveremos a encontrar.